Revit permite crear muros con múltiples capas y entonces tener, por ejemplo, muros con ladrillo de un lado y revocados del otro o con toda la cantidad de capas que nosotros queramos. Pero la realidad es mucho más compleja que ese tipo de muros. En la realidad encontraremos situaciones como estas, en donde en un mismo muro tenemos revestimientos de diferentes tipos, como madera, ladrillo, piedra. Un mismo muro puede tener diferentes niveles, tendrán molduras de mayor o de menor dimensión. Tendrán divisiones en un mismo plano para el uso de diferentes materiales. Habrá zócalos y un sinfín de situaciones en las que los muros básicos que nos permite crear Revit no será suficiente. Pero siempre debemos partir de esos muros básicos y por lo tanto, para llegar a resolver las situaciones complejas, primero debemos partir conociendo cómo crear muros básicos. Crear los muros básicos de Revit es muy sencillo, pero hay algunos aspectos que debemos conocer. Para analizar estos aspectos, bastará con que creemos dos tipos de muros. Vamos a pensar en un muro simple, que puede ser un muro de ladrillo hueco, de bloque, o sea, que va a estar formado por un mampuesto y vamos a suponer que de revestimiento exterior está revocado, más allá de que pueda ser una capa, dos capas, tres capas, y la otra posibilidad que analizaremos va a ser la de un muro doble con un aislante térmico en el medio, que podría ser cámara de aire, espuma, etc. Para crear un tipo de muro, normalmente vamos a ir a la herramienta muro, nos va a dar la posibilidad de elegir entre diversos muros y a partir de alguno existente vamos a crear nuestro nuevo muro. Si el muro que necesitamos coincide, obviamente que no, pero si es un muro diferente vamos a basarnos en alguno parecido para después crear el que realmente queremos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, este tabique de 10 centímetros. Vamos a editar tipo y lo vamos a duplicar. Entonces vamos a suponer que quiero crear un muro simple. Y le podría poner la medida que va a tener este muro simple, por ejemplo 10 centímetros. Aceptamos. Estamos dentro del tipo de muro que acabamos de crear, muro simple, y vamos a editar su estructura haciendo clic en este botón. En la estructura del muro lo que vamos a definir van a ser las capas o los componentes de ese muro. Este muro que hemos elegido tiene tres componentes que son el acabado exterior, el elemento estructural, que es un ladrillo, y el acabado interior. Como ya viéramos en la primera lección, si necesitamos crear nuevos componentes, vamos a insertar, añade un componente nuevo, que es este que agregó acá arriba de todo. Si no va por fuera de este acabado, simplemente utilizamos el botón de bajar y lo vamos bajando hasta el lugar donde corresponda. Si necesitamos eliminar algún elemento, vamos a suprimir. O sea, que crear los componentes es lo primero que nos interesa al crear un tipo de muro. Nuestro muro simple va a estar formado así, con un acabado por fuera, un acabado por dentro y un elemento estructural. Vamos a suponer que sus medidas fuesen 2 centímetros el revoque de un lado, 2 centímetros el revoque del otro y vamos a darle 6 centímetros de ladrillo. O sea que estaríamos teniendo el muro de 10 centímetros en base a 6 más 2 más 2. A los componentes de nuestro muro no le asignamos un nombre, pero sí le podemos asignar un material. Entonces, si el acabado exterior es un revoque, hacemos clic aquí y dentro de la lista de materiales buscamos el más adecuado para el componente de nuestro muro. Vamos a dejarlo como está porque en este momento el material no nos importa mucho. Este material tiene un revoque blanco por dentro, por fuera y un ladrillo hueco como componente principal del muro. El otro aspecto fundamental para los muros es la prioridad de unión que van a tener los componentes. Esto que en esta columna vemos como función de los componentes del muro, en realidad es la prioridad que en definitiva es lo que determina cómo se van a unir los diferentes componentes del muro. Vamos a ver que en lugar de prioridades vamos a tener funciones.
el numerito viene a determinar la prioridad. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, prioridad 5. Los elementos que posean prioridad 1 se van a extender, van a sobrepasar cualquier otro elemento hasta unirse entre ellos. Los que tienen la prioridad 2 van a sobrepasar las capas de los componentes con prioridad 3, 4 y 5 para unirse entre sí, y así cada componente de mayor prioridad sobrepasa el otro para llegar a unirse. Por otro lado, vamos a tener sectores en el muro. Vamos a tener un sector central delimitado por lo que es el contorno del núcleo, llamémosle el núcleo del muro, que estaría formado por el ladrillo. Y después tenemos lo que sucede por fuera de ese núcleo, hacia un lado y hacia el otro. Que hacia un lado y el otro del núcleo estaríamos teniendo el revestimiento o el revoque o el acabado del muro. ¿Cuál es la importancia de estar de un lado o el otro del núcleo? La importancia será relativa. La importancia refiere a que los elementos que están de un lado o del otro se van a unir entre sí. Ejemplificando se va a entender mejor esto. Así que vamos a aceptar y vamos a dibujar unos muros. Vamos a ver lo que sucede en la esquina y vamos a ver lo que sucede cuando el muro, esa prioridad es la que hace que esta capa de ladrillo se extienda hasta unirse con la capa de ladrillo y que la capa de revoque se una consigo misma. Vamos a ver qué sucede si modificamos esa prioridad. Mejor dicho, primero vamos a ver qué sucede si modificamos la prioridad, pero conservando la ubicación de los componentes, o sea, dentro del núcleo y fuera del núcleo. Vamos a suponer que a este revoque le decimos que es un elemento estructural. Y lo mismo a este de aquí afuera, elemento estructural. Y al ladrillo le decimos que es un elemento de acabado. Aceptamos y aceptamos y no sucede absolutamente nada. Se conserva la unión porque esa unión se da entre lo que sucede dentro del núcleo y fuera del núcleo. Dentro del núcleo tenemos un solo elemento que es el ladrillo, entonces se unirá consigo mismo porque este ladrillo y este ladrillo siguen teniendo la misma prioridad. Aunque ahora no sea de estructura, la prioridad es la misma. Y luego lo que está por fuera, que antes era acabado, ahora es estructura, se une consigo mismo. Pero no altera en nada el orden del muro. Pero vamos a ver qué sucede si traemos para adentro este elemento, que ya no esté fuera del núcleo del muro, sino que esté dentro. Entonces bajamos. Entonces ahora este elemento está dentro del núcleo y tiene prioridad mayor que el ladrillo hueco. Vamos a aceptar y vamos a aceptar. Entonces tiene prioridad. El revoque se une con el revoque y se interrumpe el ladrillo. Constructivamente esto sería una barbaridad. No vamos a construir un muro, lo vamos a revocar y luego vamos a venir con otro muro y a adosarlo al revoque. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, ya que la creación del muro no es necesariamente algo rígido, en donde determinados elementos son estructurales, determinados elementos de acabado. Determinados elementos tienen que ir dentro del núcleo y otros elementos fuera del núcleo. Lo importante es que haya una coherencia y un buen funcionamiento del muro. Vamos nuevamente a sacar el enlucido para arriba. Y con eso ya es suficiente para lograr el buen funcionamiento, independientemente de que acá le digamos que es de estructura o no. Primera conclusión es que las funciones de los componentes del muro no son tales, lo importante es lo que tienen al lado, ese numerito que establece la prioridad. Y lo otro es que núcleo y fuera del núcleo tampoco es fundamental, pero obviamente tiene su incidencia en cómo se van a unir los componentes. Entonces, siempre habrá prioridad en lo que está dentro del núcleo y tendrá menos prioridad lo que esté fuera de ese núcleo.